todos, bienvenidos a un nuevo programa de Debates en Libertad. Hoy está con nosotros doña Pilar García Jáuregui, teóloga y tertuliana habitual. Buenos días, doña Pilar. Buenos días, don Ricardo y compañeros. Muy bien. Incorporamos una figura nueva a nuestro programa, se llama don Alfonso Sánchez Luna, es profesor de la Miguel Hernández en Altea, en Bellas Artes, todo un artista. Buenos días, don Alfonso. Buenos días a todos los oyentes y encantado de estar con vosotros. Por último, pero no menos importante, don Guillermo Dupuy, nuestro editorialista de Libertad Digital, nuestro periódico líder en la red. Buenos días, don Guillermo. Buenos días a todos. Bien, hechas las presentaciones, entramos en materia. Vamos a ver, en primer lugar, vamos a hablar de la ley del sí es sí, el balance. Y, por supuesto, también vamos a hablar del hecho que, una vez más, este gobierno está topando, por decirlo de alguna manera, el número de afectados de una manera favorable con la aplicación de esta ley. Bien, cualquiera de ustedes puede iniciar el tema con esto de la ley del sí es sí. A ver, doña Pilar, usted misma. Bueno, ya que me ha tocado romper el hielo, es que ya no sé, está el tema tan agotado que ya no sé qué puedo añadir. Así que empezaré diciendo que esta ley que todos llevamos criticando cerca de no sé cuántos meses ya, cerca de un año, pues ha puesto en la calle a 1 millar de personas que habían recibido condena y que ahora tienen una reducción de pena. Y aún ya ha supuesto también un centenar de excarcelaciones. Entonces, ha provocado un cisma en la opinión pública y no solamente eso, entre las propias feministas. Amelia Valcárcel, que es una feminista de referencia en España, en el mundo entero, que es una filósofa muy reputada, doctora en filosofía, ha ejercido su cátedra en diferentes, ha impartido docencia en diferentes universidades y todo el mundo la tenía como un referente incuestionable desde el socialismo, pero desde el feminismo también en otras bandas políticas, ¿no? Bueno, pues a esta persona la están desde Podemos, desde el Ministerio de Igualdad, Irene Montero, la han perseguido, la han señalado peor aún que el señalamiento que están haciendo con Ferrovial. Parece ser que el señalamiento es lo que les gusta a este gobierno de Frankenstein, ¿no? Bueno, pero yo quisiera exponer, y con esto acabo, nada más de aperitivo, pedir a nuestros oyentes que si esto siguen consintiéndolo, esto luego vamos a tocar otros temas, están siendo cómplices. Y he traído a colación una cita de George Orwell, correcto. Y dice así: un pueblo que elige corruptos, impostores, ladrones y traidores no es víctima, es cómplice. Así que, por favor, las cosas que denunciamos aquí, que claman al cielo, si los votantes, ahora que van a tener oportunidad de votar, vuelven a incurrir en votar a estas personas que nos están trayendo la desgracia a España, pues serán cómplices. Bien, don Alfonso. Sí. Bueno, yo creo que Pilar, ¿verdad? Yo creo que ha dado con el dedo en la llaga, o sea, creo que aquí el tema es el tema ideológico. Esto es el síntoma de la poder. Porque yo lo que creo es que decimos, bueno, es que esa ley está mal hecha. Pero vamos a ver, aquí hay una dirección ideológica en el sentido de que aquí lo que se cuestiona es que esa serie de delincuentes tengan unos beneficios, digamos, sociales. Parece ser, yo no lo digo por juicio, sino por lo que digo, parece ser que a nadie le importa que lo que hayan hecho sea moralmente reprobable, sino que simplemente tienen digamos que la pena, digamos, como que no es tan importante lo que han hecho para tener tanta pena como
la ley se acoge a que los, digamos, el consentimiento es el centro, como vemos, Ya lo era antes, pero bueno, sí. Claro, pues se acogen a eso, a decir, es que cualquier agresión a la mujer o cualquier agresión a un menor pues, debe ser reprobable. Se acogen a eso sin pena a una serie de gente que ha hecho atrocidades, sobre todo la pederastia. Se nos olvida que eso sí que es el centro. Eso es ideológico. Eso no es un error. Y es ética, y hay cuestiones éticas implicadas en esto. Claro, sí. Eso es lo más doloroso. Dice, vamos a ver, la gente que de verdad sea honestamente vote a Podemos o vote a la Radical, tiene que preguntarse qué es lo que está votando. Yo ahí discrepo ligeramente. Yo creo que sí que hay un componente de error. El error parte de querer grabar, igualar la reprobación penal, tiene el antiguo delito de abuso al delito de agresión. Entonces, al uniformar dos delitos que son distintos, aunque tengan una naturaleza parecida, se daban cuenta que efectivamente iban a agravar el delito de abuso, pero a costa de reducir el reproche penal de la agresión. De la misma forma que no es lo mismo un robo que un hurto, si tú unificas, lo que estás haciendo es una horquilla penal que acumulas los dos delitos. Entonces, rebajas el delito de robo y elevas el delito de hurto. O sea, aquí ha ocurrido lo mismo. Son gente que está muy mal asesorada en técnica jurídica, entonces nada más lejos de su intención que escarcelar o reducir la pena de la gente que, como bien ha señalado doña Pilar, don Alfonso, ya suman 1 millar de revisiones de pena a la baja y un centenar de escarcelaciones. Eso jamás estaba en la intención de las brutas del Ministerio de Igualdad cuando hacen el bodrio jurídico, que se les advirtió de que tenía unos errores técnicos elementales. Y ellos nunca reconocían que eso iba a poder traducirse en revisiones a la baja de las condenas. Simplemente es que no saben de derecho. Como no entienden que la retroactividad, la obligatoria retroactividad de la ley, cuando la ley es más favorable para el menor, eso son cosas que se les escapan. Pues el propio en fin, todos los asesores jurídicos le advirtieron que iba a pasar, hasta la propia Fiscalía General del Estado, dependiente del gobierno, le advirtió, pero no quisieron hacer caso porque están sobrados. Entonces, claro, cuando llega esta ley, los jueces no tienen más obligación, porque es un imperativo constitucional y es un imperativo de todo el Estado de Derecho, de aplicar la ley según está redactada. Y si la ley ha unificado los antiguos delitos de abuso y de agresión, entonces quizá los delitos de abuso van a tener más reproche de penal, los de abuso, pero los de agresión van a salir reducidos por la estupidez de agredir. En cuanto a la idea del consentimiento, que es algo que lo dicen constantemente, es una estupidez, porque como no saben ni de derecho ni no saben de nada, hay que poner el consentimiento en el centro. Pero ¿cómo no van a poner el consentimiento? Es que si hubiera consentimiento no habría delito. Unas relaciones sexuales consentidas no son delito. Y el derecho penal siempre ha castigado los derechos de violación basado en que no hay consentimiento. Siempre ha existido la necesidad de penar relaciones sexuales sin consentimiento. La cuestión es cómo se expresa el consentimiento. Sí, el título de la ley no es baladí, el sí, solo sí es sí. Lo que viene no es a demandar la necesidad de consentimiento, sino a demandar la necesidad de que el consentimiento se exprese de forma explícita. Es decir, solo sí es sí quiere decir que tienes que decir que sí. Entonces, si hay algunas relaciones en las que no se explícita el consentimiento, aunque es evidente que se puede dar, es en el de las relaciones íntimas. Y si a todas las personas que han dado un beso a una pareja
sin que previamente le hayan hecho la pregunta de si puedo darte un beso, y le pudieras demandar por burlar el consentimiento, porque no ha habido una explícita afirmación a la pregunta si puedo darte un beso, pues claro, estaríamos en... Es decir, es un contrasentido absoluto, que todo nace, como decía muy bien don Alfonso, en ese sentido, que es una pulsión ideológica, que es la idea de que no es abuso, es violación. Es decir, es el decir que todo tipo de acción que viola la libertad o el consentimiento ha de considerarse el mismo tipo de delito. Y eso en derecho no es así. De la misma forma, a mí me pueden robar y evidentemente me sustraen algo que es de mi propiedad. Si yo tengo mi móvil en la mesa de un restaurante y llega alguien y me coge el teléfono y me lo lleva, evidentemente me lo ha robado. Pero penalmente, moral y legalmente es distinto a si me ponen una navaja y me dicen, o me das tu teléfono o te corto el cuello. Es decir, hay un robo con violencia frente a lo que es un mero hurto. Y no es porque nos parezca que los hurtos están bien, y no, simplemente es porque tiene una naturaleza delictiva distinta. Entonces, bueno, todo esto ha llegado. Pero ya, por resumir el tema, parece ser que el Partido Socialista se había dado cuenta del error, hasta el punto de que, aunque esto no quiero exculpar a Pedro Sánchez alabó esta ley como que era la vanguardia, que iba a ser la imitación en Europa y tal, pero sí que es cierto que cuando empezaron a ver los resultados se retractó, hasta el punto que hace mes y medio el Congreso admitió a trámite la reforma de la ley del solo sí, y dio hizo un espectáculo de división y de ataque entre Podemos y el PSOE, como no se había visto entre socios de gobierno en Europa en ningún caso, ¿no? Pero de esto hace mes y medio. Yo lo que estoy pensando, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no se remata la faena? No habíamos quedado, es decir, no habíamos quedado que al final, aunque sea con tardanza, admitió que se habían equivocado y habíais votado y habíais hecho e incluso escenificado una división muy dura dentro del gobierno y admitisteis a trámite la reforma. ¿A qué estáis esperando? Porque cada día que pasa hay violaciones. Es decir, estas revisiones, esta estadística que hace el Consejo General del Poder Judicial el lunes, que cifra, como ha dicho doña Pilar, en 1 millar de revisiones, entre las que se incluyen 103 excarcelaciones, es corta porque falta recabar datos de bastantes audiencias provinciales y de tribunales superiores. O sea, aún serán más. Pero sobre todo se queda corto por una estadística que el Consejo General del Poder Judicial no va a hacer. Es que el Consejo General del Poder Judicial solo está analizando las revisiones de condena como resultado de la aplicación de la ley del solo sí, pero no está analizando el número de violaciones que desde octubre del año pasado, que entró la ley en vigor, la ley del solo sí es sí, se están enjuiciando a la luz de la nueva ley. Es decir, que no hay revisión de condena, simplemente es que ya directamente se beneficia o se perjudica en menos medida al reo por la aplicación de la ley solo sí. Se calcula por las estadísticas que hay delitos contra la libertad sexual aproximadamente entre 450 o 500 delitos al día. Todos esos juicios, todas esas violaciones, todos esos delitos que se han producido desde octubre del 2022 a fecha de hoy van a aplicarse sí o sí con la ley del solo sí es sí, como las que van a pasar, las violaciones que se produzcan mañana sábado, pasado mañana domingo, lunes, martes, miércoles, que van a haber violaciones, van a haber delitos, esta semana van a haber delitos. ¿Y por qué? Porque llevamos mes y medio que el gobierno, que decía que por fin ha admitido, aún se ha parado. Entonces, la situación es absolutamente escandalosa y por eso ahora retoma un poco de fuerza lo de la ley solo sí, oye, porque parecía que ya estaba solucionado. Una vez que el PSOE se baja del burro y dice, oye, hemos metido la pata con esta ley, ¿ya? Pero es que no han rematado la faena. Es que a día de hoy, mientras en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, no se derogue o se reforme, esa ley sigue en vigor. Entonces, es que se está cifrando cada día que pasa, son violaciones que se van a seguir
juzgando por la ley de solo sí es sí. ¿Y cómo se van a juzgar? Porque una de las particularidades de esta ley es que invierte la carga de la prueba y es el que es acusado de violación el que tiene que... Bueno, no, el que es acusado de que no ha respetado el consentimiento, que tiene que probar que la otra persona sí había consentido. Es decir, en este caso, me imagino que la culpabilidad caerá como siempre, sois culpables antes de nacer. Con este tipo de gobierno, vosotros tres sois culpables, Bueno, no abréis la boca. Bueno, doña Pilar, no, la verdad, eso es un mal que ya viene de la ley de violencia de género, ¿eh? de la que es hija esta ley de solo sí es sí. Es decir, la idea de que la denuncia forma parte de la prueba, forma parte de como a veces he dicho, el mayor atentado contra el Estado de Derecho que se ha hecho en Europa Occidental es la ley de la mal llamada ley de violencia de género, que secunda el Partido Popular, que secunda el Partido Socialista, que secunda todo el arco parlamentario menos Vox. Es decir, la idea de que la denuncia no hay que demostrarla, no hay que probarla, sino que se utiliza como prueba de la violación la denuncia. Entonces eso jurídicamente, claro, es que dicen los pudemitas, que claro, es que lo que no podemos pasar es por el infierno probatorio. Yo, pues mira, yo comprendo. No, vamos a ver. Podemos hacer mofa, en parte a veces puedes ser víctima de un delito y te puede costar mucho demostrarlo, O sea que tampoco me lo tomo a mofa, Puede ser efectivamente un infierno probatorio. Pero eso es el precio de vivir en un Estado de Derecho. Correcto. A veces cuesta mucho demostrar que he sido víctima de un delito. Pero es que yo no puedo condenar a alguien solamente por... Y yo no tampoco quiero hacer... decir, los de Podemos, cuando dicen el infierno probatorio, no dicen una tontería. A veces es un infierno el tener que... Pero eso es que en un Estado de Derecho rige el principio de presunción de inocencia. Entonces, mientras tú no demuestres que esa persona es culpable, tú no puedes llevarlo a la cárcel. Y a veces ese es el coste, es el infierno que tenemos que pagar por vivir en una sociedad civilizada. Pro reo indubita. O sea, claro, es eso. Y para terminar de rizar el rizo, si me permitís, si juntamos la ley del sí es sí con la ley trans, la que tú te puedes autoasignar el sexo, te puedes definir como varón cuando eres hembra. Mujer. Bueno, pero en un caso de estos, ¿no? De consentimiento, de donde te hayan denunciado porque la otra persona no ha consentido y tú has seguido adelante, pues puedes decir, no, es que no era un varón el que estaba pidiendo el consentimiento, si yo me sentía mujer en ese momento. Claro. Tú te vas al registro, eres mujer, después de una denuncia, y como no hay daños a terceros, pues el juez no podrá incurrir en esa asimetría de exigirte la inversión de la prueba. No sé es una virtud. Eso doña Pilar reconocerá que es una virtud de la ley trans. Sí, en este caso sí. A mí, yo he de reconocer que la ley trans es un disparate, pero paradójicamente el disparate de que uno pueda pertenecer al sexo que le dé la gana puede paradójicamente corregir la desigualdad ante la ley que hay por género. Es decir, si yo me defino como mujer, hombre, bien es verdad que en el momento del delito, o sea, no puedes hacerlo a posteriori, pero ahora es verdad que muchos asesores de derecho de familia que inician procesos de divorcio están aconsejando a los maridos que se registren como mujeres, claro, simplemente para evitarse el perjuicio de la ley contra la violencia de género, que trata de manera desigual al hombre respecto a la mujer. Entonces, claro, si en un momento de denuncia que le dicen yo he sido maltratada o me ha pegado mi cónyuge, si el cónyuge no es varón, no se le puede aplicar la ley de violencia de género. Y como la ley trans dice que tú eres varón si te inscribes como varón, o tú eres mujer si te inscribes como mujer, entonces paradójicamente disparate solventa el otro disparate. Pero al maltratador a veces yo siempre he dicho que en matemáticas se da la paradoja que un número negativo por un número negativo puede dar algo positivo. Pues paradójicamente en eso da igual. Por ejemplo, hay otra desigualdad.
las condiciones de otra desigualdad ante la ley que en favor de las mujeres son las pruebas físicas en los cuerpos de policía o en los cuerpos de bombero, absolutamente injustificadas, porque Y en el deporte. la cuestión está en el deporte tira que da, porque no hay derechos, pero hay gente que se está quemando y le da igual, lo que quiere es que vengan pronto al que lo urgen. O si hay un problema de fuerza, o sea, en el tema del deporte, que hayan dos requerimientos, me parece. Ya hay no hay controversia en el deporte, ¿eh? Bueno, ya, pero no hay ningún problema. Pero en el tema de los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado o en bomberos, claro, si a mí me exigen menos requerimientos, yo me inscribo como mujer, que es que ahora no hace falta que te cambies de nombre. Es decir, tú puedes ir como Pepe Alfonso Sánchez, casado con doña fulanita de tal, pero estás inscrito como mujer, porque es que la ley no te exige nada más. Entonces puedes burlar la desigualdad ante la ley que conlleva lo otro, ¿no? Entonces vivimos en un mundo esperpéntico y surrealista. Si Valle Inclán levantara la cabeza. Podemos seguir con el esperpento si queréis. Sí. Bueno, Alfonso de Sosa en otro tema. Seguro. A ver, hablamos de esperpentos. Esto también es otro crónica de sucesos. Otra más. Ferrovial, empresa privada, y la interferencia del gobierno. Y las consecuencias, no solo por Ferrovial, sino aviso a navegantes, la seguridad jurídica, en fin. A ver, ¿quién quiere romper el fuego por el tema? Bueno, yo en este tema seguro que don Guillermo tiene mucho que aportar, pero a mí lo que me preocupa desde la sociología un poco y ahondando en cuestiones de ética es la terrible vara de medir que siempre de la que siempre hacen gala los socialistas. Es decir, resulta que a Ferrovial le apuntan, le señalan, le crean un problema de marca, de reputación, y resulta que están haciendo una especie de transferencia cuando hacen ese señalamiento, porque la víctima en realidad es Ferrovial, y el problema que aduce el Partido Socialista es que España está viéndose perjudicada por Ferrovial, la marca España está viéndose perjudicada por Ferrovial, cuando el señalamiento es en dirección contraria, es Ferrovial quien está siendo perjudicado en su reputación, ¿no? Pero la doble vara de medir es, en un caso muy concreto como este, es que, por ejemplo, a Mediaset, como muchos oyentes sabrán, pues, es quien gestiona y dirige los canales de la 4 y de la 5 televisión, pues Berlusconi resulta que se ha ido a los Países Bajos y ha pasado sin pena ni gloria, y apenas nadie sabe que también se han ido por cuestiones, bueno, también no, estos sí que se han ido por cuestiones fiscales, porque Ferrovial tiene otras cuestiones, como nos explicará don Guillermo seguramente, por cuestiones de mejor financiación. Los Países Bajos tienen mejores líneas de financiación porque su rating es superior que al de España, y luego porque pueden cotizar en la bolsa de forma más rápida, ¿no? En la bolsa de Nueva York, donde además en una empresa como Ferrovial, que tiene el 98% de su gestión, de su facturación fuera de España, solamente el 2% se factura en España. Entonces, bueno, que le critiquen cosas que le han criticado por lo que se ha ido, me parece inaceptable, y sobre todo porque se ha utilizado un tema, se está haciendo ruido por una cuestión ideológica. Estamos en pre-campaña electoral y lo que quieren es traer a colación y sobre la mesa la eterna cuestión entre liberales, conservadores y socialistas, que si tiene que dirigir la economía el Estado es quien tiene que intervenir la economía y tiene que mandar, o tiene que ser el sector privado quien tome las decisiones en favor de todos, de una economía más saneada, ¿no? Entonces ellos quieren volver a señalar al empresario que ha triunfado, al que se le tiene mucha manía siempre en este país, que es el malo de la película. ¿Veis? Es el malo. Nosotros somos los buenos. Somos el Estado y lo estamos señalando. Y no sé si coincidirán conmigo. Alfonso, quería comentar algo que te ha venido a la cabeza de nuestro amigo Pablo Iglesias, que no sé si os acordáis, cuando estaba en la oposición, decía que hay que cumplir con la Constitución, porque la Constitución en España no se cumple. Nos sacaban todos
esto de la Constitución diciendo que el derecho a la vivienda, el derecho no sé qué, no sé cuánto. Y le preguntaron, bueno, vamos a ver, Pablo, ¿y el derecho a la propiedad privada? El derecho a la propiedad privada es un derecho preconstitucional, pero es que también está en nuestra Constitución. Entonces, el derecho a la propiedad privada es relativo, no es un derecho absoluto. Según estos señores... Desgraciadamente tiene razón. La Constitución no es un derecho absoluto. Claro, está supeditado al bien común. ¿Al bien común? Eso es lo que te iba a decir. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la comprobación de tener un gobierno de izquierda radical. Es decir, que se acogen a donde se pueden agarrar para decir, no, es que este señores de Ferrovial han hecho caja con los impuestos de todos los españoles durante muchos años, desde el franquismo. Entonces, esta empresa viene hace muchísimos años. Entonces dicen, bueno, no saben cómo funciona la propiedad privada ni cómo funciona el libre mercado. Estos señores se presentan a concursos. ¿Han dado un servicio a cambio? Claro, han dado un servicio a cambio, han dado puestos de trabajo y han dado la mejor oferta. Es decir, se les ha contratado porque han dado la mejor oferta en una serie de obras públicas. ¿Qué nos deben? ¿O qué les debemos? Nada. Bueno, la famosa responsabilidad social corporativa, que es una expresión que pulula por ahí, como tantos programas de calidad y etcétera, que dice que la persona o la empresa que la empresa que funciona en una determinada comunidad tiene una obligación, una responsabilidad, la comunidad en la que actúa, más allá de las transacciones de tipo económico, ¿no? Esto ya es una cuestión cuestionable, pero bueno, vamos a dejar que fuera así. Pero ¿qué tiene que ver? ¿Cómo se le puede achacar a Ferrovial que no está cumpliendo con una responsabilidad social corporativa si está creando puestos de trabajo, cosa que el Ministerio de Empleo no consigue colocar a los desempleados más que en una cantidad de un 1%? Luego no acuse usted a alguien que sí está creando puestos de trabajo cuando desde el propio Estado eso no es posible, no lo están haciendo, ¿no? Doble vara de medir de nuevo. Bueno, a mí me parece una noticia triste y lamentable, pero claro, no hay que confundir el que Ferrovial haya trasladado su sede. Pero claro, no hay que confundir el síntoma con la enfermedad. Lo que tendría que hacer el gobierno es plantearse por qué España no resulta tan atractiva como los Países Bajos y modificar para hacerse más atractiva. Olvidamos no solo cuando hablamos de las empresas que se van, nos olvidamos de las empresas que no vienen. La inversión extranjera en España ha caído un 50%. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar que este país sea atractivo primero para las empresas españolas y luego para las empresas extranjeras. Es decir, que dotemos de seguridad jurídica, que tratemos bien a los empresarios, que tengamos una fiscalidad que sea atractiva. Y oye, es que quiero hablar para los paraísos fiscales. Claro que me encantan los paraísos fiscales. Ojalá fuera un paraíso fiscal. Solo un idiota quiere que esto sea un infierno fiscal como lo es. Claro que estoy, por supuesto, a favor de los paraísos fiscales. A mí lo que me parece mal es que el paraíso fiscal sea Suiza, no España. Yo quiero convertir en España en un paraíso fiscal. Es decir, donde toda la gente se venga aquí a invertir. Donde toda la gente quiera crear puestos de trabajo, lo haga en España. Lo que hay que huir son de los infiernos fiscales. Lo que hay que hacer es imitar a los paraísos fiscales. Y luego, a mí una cosa que mucha gente no comenta. Este partido que va tan de europeísta, oiga, un pilar de la Unión Europea, desde el Tratado de Roma, es la libre circulación de bienes, personas y capitales. Usted lo que está haciendo es atacar la movilidad de capitales que forma parte de la Constitución de Europa. Pues las empresas, como las personas, votan con los pies. Si aquí no me tratan bien, me voy a un sitio donde me traten mejor. Y lo que hay que hacer es no decir, ¡ay, qué antipatriotas son esta gente que se va! ¿No? Es decir, qué antipatriotas somos los gobernantes de este país
que hacemos que a nuestros compatriotas se vayan. Muy bien. Es decir, Señor. haz de tu país un sitio agradable, un sitio donde la gente pague pocos impuestos, un país en donde haya seguridad jurídica, un país en donde no se señale a los emprendedores y se idolatre a los que viven de los impuestos, a los funcionarios, a los políticos, que tenemos más políticos por habitante que en Alemania, que con cualquier otro país. En vez de idolatrar el sector público que vive de los impuestos, de los contribuyentes, elogiemos a las empresas privadas que viven no de los forzados contribuyentes, sino de los clientes. Es decir, de gente libre que si no le atienden bien se van con otro. Nosotros no podemos huir de los servicios del Estado porque si no los financiamos vamos a la cárcel. Sin embargo, yo una empresa privada, si no me gusta el servicio que me está dando, lo dejo colgado y punto, y me voy con otro. No pasa nada. Es decir, seamos menos estatistas y no confundamos. Y a mí este discurso de España y tal, no sé qué, me está recordando la frase del doctor Samuel Johnson cuando decía que el patriotismo es el último refugio de los canallas, ¿no? Entonces se están ahora, ¿sabes? Me recuerda un poco a los nacionalistas catalanes también cuando les critican, no, esto es un ataque a Cataluña, ¿no? Esto es un ataque a España. Hombre, evidentemente, a mí me sabe mal. A mí me gustaría, no solo que Ferrovial se quiera dar aquí, es que me gustaría que la Ferrovial británica o la holandesa se vinieran aquí. Pero lo que tienes que analizar es por qué se van y por qué no vienen, que es casi más grave la caída de la inversión extranjera en España. De todas maneras, hay una pregunta que se haría un defensor del estatismo, en este caso, de izquierda, incluso alguno de derechas también, ¿eh? ¿Qué es tratar bien a un empresario? A ver, esta es una pregunta que porque claro, yo como soy de izquierdas pienso que tratar bien a un empresario es darle ciertas prebendas que no se les da a los trabajadores. No, yo tratar bien, no. Yo como liberal no estoy a favor de tratar bien a los empresarios. Irónico. Yo le estoy preguntando. Yo cuando hablo de tratar bien me refiero que haya un marco legal favorable a todos los ciudadanos, incluidos los empresarios. Incluidos los empresarios. Es decir, y luego, hombre, yo a los empresarios, yo quiero una sociedad en donde me gustaría que la generación de mis hijos, su vocación sea imitar a gente que ha empezado en un garaje y ha montado una empresa y tal. No, ahora la gran vocación de la juventud es hacerse funcionario. Entonces, eso me preocupa porque creo que entramos en un país en decadencia. Yo quiero gente innovadora, gente emprendedora, gente con capaz de creatividad, de innovación, gente que mira a su alrededor y veo con qué podría hacer negocio, qué demanda actualmente hay latente y yo podría satisfacer y tal. Claro, cuando la juventud lo que quiere es colocarse a base del impuesto, pues no, para mí no, eso no es el... No, Guillermo, solamente yo comprendo la juventud, toco un poco el tema porque conozco más o menos por mis alumnos y sé que la juventud está muy frustrada. Entonces yo puedo entender que cuando un alumno sale de la facultad, pues tiene muchas posibilidades de no tener un puesto de trabajo acorde a su titulación. Evidentemente, tienes razón en que eso es un mal de raíz. No estamos en el tema de que quieran ser funcionarios. Estamos en el tema de que llega un momento que ¿cómo se dice? Se desmoralizan y acaban de funcionar. Pero que quiero decirte que el tema es, estoy contigo, en que hay que procurar que desde la empresa privada los titulados o los recién titulados puedan incorporarse a la empresa. Ese es el problema, porque el problema está, y yo creo que es un problema de falta de unos contratos de aprendizaje. Bueno, o fomentar la emprendeduría. Hubo un tiempo, no sé si te cogió a ti esa racha de que había muchos cursos de formación y que se paseaban por los institutos promocionando que los muchachos tuvieran contemplada la posibilidad de empezar con su propia empresa cuando acabaran FP2 o cuando acabaran la universidad. Se fomentaban el emprender. Sí. Pero esto ha desaparecido. Sí, desgraciadamente no tiene más que trabas. Ese es el problema. Claro, volvemos a lo que dice don Guillermo, es decir, y a lo que dice nuestro presentador,
conductor del programa, que ahora estás un poco así como pensando en sus cosas. En su móvil. Estamos aquí, todavía tenemos un ratito que entretenerlo. Estoy intentando solucionar todos los problemas que plantean ustedes, pero no sé por dónde empezar. Un poco difícil, ¿no? Pero la emprendeduría, si hubiera unas condiciones de mejor trato al ciudadano y mejor trato al emprendedor, pues muchos estudiantes emprenderían. ¿Por qué? Porque es cuando tienen el impulso, las ganas, creen en ellos, todavía no ven las dificultades que se les pueden presentar. Entonces, a poco que se les ayudara, no tendrían que buscar el refugio en el Pilar, funcionariado. hay barreras, efectivamente hay barreras institucionales a la creación de empresas, las empresas no tienen acceso para crear, tienen muchos impuestos al trabajo. Ahora fíjate con el tema de las pensiones, ahora todas las cotizaciones, todos los impuestos al trabajo, pero luego también se está inoculando a la juventud como cierto rechazo al empresario. Sí, Así como en otras sociedades con mayor niveles de progreso, al empresario se le ve como una figura, como un héroe. Un héroe, gente que hay que imitar, y hay gente de la que hay que recelar. Sí. Es decir, aquí las empresas privadas son organizaciones malvadas que se mueven por ánimo de lucro, que quieren explotar a los trabajadores y exprimirlos, mientras el Estado, el sector público que viene en tu ayuda al necesitado. Entonces, hay todo un discurso que lo van calando la juventud en que el Estado y la administración y lo público es bueno, es salvaguardador, es benefactor, mientras que lo privado son ávidos empresarios que quieren explotar a la gente. Entonces hay toda una cultura en contra del empresario. Es decir, cuando las chicas de Podemos salen metiéndose con Amancio Ortega o con Roch o qué tal, traducen eso. Ese es el discurso hegemónico. O sea, un joven no se siente admirado ante un tío como Amancio Ortega, un tío de clase humilde, cómo monta su pequeña tienda, cómo sigue, cómo aguanta, cómo no lo ve con admiración, lo ve con resentimiento. Es explotador. Y si no explota, pues explotará el tercer mundo. ¿Sabes? Si es varón ya. Y con Juan Roch, pues ese no, en Mercadona y tal. Y entonces se señala. En un país en donde a esa gente se le señala como el ejemplo a seguir, aquí no es eso por parte del gobierno, que se señala a empresarios. Entonces, claro, empresas que ya tienen también el 80 o el 70% de su negocio fuera de España. Ostras, y eso, y luego con la falta de seguridad jurídica, que lo mismo ahora te fijan precios y así que y ahora podemos enlazar. Es un país que es lo más en Europa lo más parecido a la Venezuela de Chávez y de Maduro. Sí, pues claro, no. Bueno, ahora en el próximo tema que vamos a tratar ya podemos hablar de Chávez y de Maduro, expropiese dentro de nada. Sí. Bueno, porque precisamente este mes, este viernes pasado, se aprobó la ley de la vivienda por parte del Partido Socialista, los comunistas, ETA y los golpistas. Lo mejor de cada casa, vamos. Pero hay una parte muy importante de esa ley de la vivienda, que es los alquileres. A ver, esto está inventado hace miles de años, pero parece ser que estos ya no sé cómo calificarlo. A ver, hablemos de topar los alquileres y sus nefastas consecuencias. Todos. Básicamente, y por ser muy breve, el problema de la vivienda que porque de que para la gente jóvenes la accesibilidad a la vivienda es importante. Hay que hacer primero es aumentar la oferta. Es decir, cuando hay demanda de un producto, hacer aumentar la oferta. Toda la regulación que está coartando la capacidad, el terreno urbanizable es objetivamente un impedimento a crear mayores viviendas. Si eso le añadimos la inseguridad jurídica que tiene ahora mismo el contrato de arrendamiento, en el cual al dueño de un piso le topan los precios con los que lo van a alquilar, y luego no tiene seguridad jurídica ninguna de que si la persona que alquila no le paga, no puede deshacer el contrato. Es más, hoy en día es que no puedes, ya no un inquilino que paga tarde o que paga poco, no, es que no puedes echar de una vivienda que te ocupa un tío. Esta semana hemos podido ver todos en televisión cómo no sé en qué localidad, ya
después de meses de pelear de una persona que tenía el piso ocupado por unos ocupas, tuvo que ir la Guardia Civil y no lograron desocupar a los tíos, que salieron incluso con una navaja, como se les ocurriera intentar. Eso en cualquier otro país civilizado le hubiera costado el cargo al ministro del Interior. Es decir, que una resolución judicial, que ya es una barbaridad lo que tiene que tardar el sistema de administración de justicia para dar la razón a un señor que se le ha colado un tío en la casa, que ya es de cojón y cuello vuelto el que te tengas que estar un año pleiteando para desocupar a un tío que te ha ocupado una casa. Pero ya con sentencia firme, sentencia en fase de ejecución, que vaya a la Guardia Civil y no lo desocupa por no utilizar el legítimo uso de la fuerza que tiene la policía. Eso le cuesta el ministro en cualquier país civilizado. Aquí no, siguen ocupados. O sea, y no, la sentencia no ha servido de nada. Entonces, si eso ocurre con los ocupas, ¿qué no ocurrirá con los inquilinos? Entonces, ¿nos extrañamos de que hayan casas vacías? ¿Tú qué te crees? ¿Que un empresario... El empresario no, un señor que ha ahorrado y tiene una vivienda y como... O que quiere complementar su jubilación. Y sus ahorros la tiene tiene pensando en el día de mañana, en dejar a su casa, Claro. a su hijo, la tiene en alquiler. ¿Pero es que se va a arriesgar a alquilarla si no tiene seguridad jurídica? ¿Tú te crees que pudiendo sacar un dinero la gente tiene casas vacías por placer? No, tiene vacías no porque sean gente que les importa un pito el dinero. Esa gente les gusta el dinero, les gustaría tenerlas alquiladas y ganar una renta. ¿Por qué, pese a eso, no la ponen en alquiler? ¿Por qué renuncian a un dinero y tienen una casa desocupada sin utilizarlas ellos? Sencillamente porque hay un marco jurídico que poner en alquiler una casa es un negocio de alto riesgo. Y ahora toda esta legislación, en lugar de liberalizar el mercado de la vivienda, lo que hace es regularlo todavía más, es decir, dar más demora de pago, que no pueda subir, que los precios del alquiler no lo puedan fijar libremente las partes, sino que solamente un 2% de subida. Pero aclararme una cosa, porque a mí me ha llegado información, no sé si es correcta, que lo que se está topando es cuando un contrato ha acabado, o sea, durante el tiempo de duración de un contrato, que puede ser 4 años, que es 4 años, me parece que ese es el mínimo fijado por ley, si lo exige la parte del inquilinato, ¿no? Durante ese tiempo, el precio fijado originalmente no se puede subir más que el 2%. Durante esos 4 años, pero cuando acaban los 4 años, corregirme si me equivoco, y se establece un nuevo contrato con el inquilino que desea continuar en la vivienda y quiere renovar el contrato, entonces el destope que no ha podido ejecutar se puede hacer, correcto. Entonces subirán los precios de los alquileres, porque entonces el problema es de oferta, porque hay una demanda excesiva. No, por la falta por lo que ha dicho don Guillermo, por la falta de seguridad jurídica. Yo quería introducir otro elemento aquí, que parece ser que la vivienda social, sí, la cacareada vivienda social, la dan muchos políticos como solución a esta situación. Bueno, ahí yo quería... El Ministerio de la Vivienda del señor no sé si ustedes han visto las fachadas de nuestros edificios, ¿verdad? El letrero ese del Ministerio de la Vivienda, que eran las protegidas, las viviendas protegidas, estaban protegidas de todo menos de la luminosis, porque muchas se han caído. Yo ahí quería comentar algo, por lo que ha dicho Pilar. Sí. Y también... vamos a ver, la raíz del problema, como siempre dicen, es que España es un país donde la mayoría de la gente compra vivienda porque no le salía a cuenta la vivienda en alquiler, porque aquí el ahorro es la casa. El 80%. Vamos a ver, si el problema es un problema de viviendas en alquiler, ¿por qué no se hace el Estado promotor de viviendas? Esto es una idea muy socialista, ya lo sé, pero que quiero decirte que desde este punto de vista, por lógica y por coherencia, lógica, si el gobierno socialista, la vivienda social, claro, haz vivienda y ponla en el alquiler. Pero ¿qué pasa? Tenemos, no sé cuánto tiempo tenemos en la Comunidad Valenciana y en el gobierno de España, gobiernos de izquierdas que no hacen obra pública. No hacen aquí oferta, en Valencia no hacen oferta de vivienda. No. Entonces, ¿de qué van? Ahora la demagogia.
La demagogia sale gratis. Si se han Ahí, puesto. claro. No, sí que hay, desgraciadamente sí que hay oferta pública. Aquí en Valencia. Eh, Mazón se quejaba de que durante 4 años Puig no ha hecho nada. Chimo Puig. bueno, es que en algunas cosas compiten a ver quién es más socialista. No, a mí es el que el Estado se gaste el dinero del contribuyente en crear viviendas que luego artificialmente venden a un precio más barato. No, que alquilen, Guillermo. Bueno, Es lo mismo. que alquilen a un precio artificialmente más barato. Aparte que hemos visto un mogollón de episodios de corrupción, Sí. de gente que ha adquirido la propiedad y luego a precio muy barato, por un precio social, eso sí, y en un lenguaje muy... a un precio social. Sí. Luego han especulado con ellas, los Las podemitas lo cosas han valen, hecho. Sí, las hay cosas casos. valen lo que cuestan. O sea, usted, por muy benefactor que sea, pues, como decía Ortega y Gasset, toda realidad ignorada prepara su venganza. Si esta casa cuesta 100, yo la vendo por 50, estoy distorsionando la realidad. La realidad la tienes que asumir. Esto cuesta 100. Vamos a intentar que cueste menos, pero no a base de gastar y recorrer el dinero de la gente para que esto que me ha costado 100 lo pueda vender por 50. Pues yo te estoy quitando del bolsillo de vosotros demás. uno para Claro. hacerle el regalo a este señor y que lo pueda comprar a 50. No estoy solucionando. Tenemos que intentar, partiendo de la realidad de que esto vale 100, vamos a hacer qué factores intervienen para que esto cueste 100. El precio del suelo, el material. Intentemos aumentar la competencia sobre esos factores para que ese precio, la realidad de lo que vale, baje. Pero no utilicemos la idea de ahora el Estado promotor, y Alfonso, perdona que manifieste mi más rotunda... No, pero está el mercado, mercado también. Es decir, no, ya, pero el Estado lo hace todo más caro. Insisto, lo hace todo más caro por una sencilla razón, por lo que volvíamos antes, porque no tiene los alicientes de depender de clientes. Tiene contribuyentes. Tiene gente y entonces hacen pelotazos, lo gastan y tal. No. Mira, si el Estado fuera bueno para hacer viviendas, no habría razón ninguna para que dijéramos que el Estado hiciera zapatos, o que para el Estado hiciera mesas, para que el Estado hiciera panes, es decir... Yo no estoy ahí. Es decir, si el Estado es más eficiente, que no lo ha demostrado, lo que es más deficiente y lo que es, si queremos abaratar la vivienda, dejemos a las empresas privadas ávidas por ganar dinero, con ganas de ganar dinero, competir con otras empresas con ganas de ganar dinero a la hora de construir empresas y ofrecer mejor calidad a mejor precio. Eso es lo que nos demuestra, lo que nos ha explicado la teoría, la historia del pensamiento económico y lo que nos ha demostrado la praxis. Es decir, que son las empresas privadas las que hacen las cosas a mejor precio. La cosa es que luego distorsionemos el precio incluyendo la gratuidad. La gratuidad no existe. Lo que existe es la posibilidad de recurrir a punta de pistola al dinero de los contribuyentes, cogerles el dinero y ahora ofrecer esto gratuitamente. Esto cuesta. Lo único que podemos hacer es que el que lo pague es el que lo adquiere o hacerlo pagar a otros. Pero cuando tenemos el problema en la mesa. Pero el problema, como pero Alfonso, el problema, resolvemos la seguridad jurídica, incentivemos a las miles de casas vacías que están sin ocupar y se están sin poner en alquiler, que las pongan en alquiler, asegurando el señor, usted tiene su casa, usted ya no, es que yo no quiero alquilar porque yo quiero que el día de mañana que mi hijo termine empezando la carrera y quiero que no se preocupe, usted puede hacer el contrato por 5 años. O 5 meses. 5 meses, puedo decir. O por 4 años. Pero usted, y a los 4 años no quiere renovar, no tiene por qué renovar. No se preocupe que su hijo cuando termine la carrera ya tiene la casa. Y darle libertad, seguridad de que yo esto lo puedo poner. Y hay miles de viviendas que se pueden poner a la oferta. Al incrementarse la oferta, los precios caen. Las restricciones al suelo urbanizable. Aumenta que se puede hacer más casas. Es decir, abarata las cosas de manera real, no de manera artificial. Que aumentemos la oferta. Claro, has comenzado con ese... pero vamos a ver, aquí entra la liberalización del suelo.
Y evidentemente, si todo lo que no esté en la discrecionalidad del político es bueno. No, y luego el tema de los topes, es decir, lo de que no se puedan tomar los precios es un atropello a la propiedad privada constitucional, que decía antes don Alfonso. Es decir, si yo he pactado libremente, porque oye, si yo he pactado con un inquilino, oye, no te subo el alquiler todos los meses, Perfecto, perfecto. Yo lo que reivindico no es que se tengan que subir, bajar o de. Yo lo que digo es que lo que un ciudadano libre pacta libremente con otro ciudadano, eso se respete. Sí, señor. Eso se respete, sea lo que sea. Si quieren decirle que el inquilino, el arrendador, el dueño del piso le tiene que pagar al inquilino por ocupar, muy bien, si yo entro. Lo que se acuerde libremente, dos ciudadanos con mayoría de edad, adultos, acuerden, eso se debe respetar. Y que no haya un tercero pero un comunista que siempre en va a defensa de uno o de otro venga a romperlo. Si yo libremente he acordado con este señor que el piso que le he puesto en alquiler cada año se aumente en función del incremento del IPC, eso lo ha acordado él y ha puesto su firma. Ya, pero y yo lo he firmado. Él puede estar en una posición de dominio y otro de subordinación, es lo que te argumentará un comunista. Pero lo que está claro es que la utilidad se ve de salida. Es decir, la propuesta liberal de que se libere el parque de viviendas, que es enorme, tenemos cientos de miles de viviendas. No, pero no se liberará es que una cosa está vinculada con la otra. No se liberará esas viviendas mientras no haya seguridad jurídica de lo que acordemos. Le doy la razón, don Guillermo. Entonces, ni situación de dominio ni de no dominio. Yo no estoy obligado a alquilarle a él, ni él está obligado a alquilarme No, pero a mí. a lo que me refiero es que si don Alfonso tiene la posibilidad de, cuando quiere alquilar una casa, tiene 3 ofertas que las 3 le seducen porque hay exceso de oferta, pues entonces no hay posición de dominio. Puede elegir. El problema es si reduces las posibilidades de elección, y entonces los comunistas argumentan eso. Pero yo contraargumento al comunismo a que se liberen y se creen las condiciones. Comparto con usted su exposición, don Guillermo, para que no haya... Si desgraciadamente ya no es, doña Pilar, tiene usted tanta razón que desgraciadamente es que ya no es un posicionamiento comunista. Es decir, es que la gran regulación contraria a la propiedad privada en el tema del mercado inmobiliario la instaura un señor que se llama Francisco Franco. Es decir, ahí el único que ha liberalizado un poco en el buen sentido y un poquito fue el ministro Boyer, presidente del Partido Socialista. Sí, yo reconozco que es una regulación completamente antimercado, completamente socialista, pero que la instaura fue Franco. Sí. Y el Partido Popular, que ha gobernado con mayoría absoluta, tampoco lo modificó. Es decir, no creamos que esto es solo una obsesión del ala de la extrema izquierda, o lo que podríamos llamar comunista. No, esto desgraciadamente ha sido una aceptación tácita de buena parte de la clase política. Es un problema que no viene tampoco ahora, tampoco es plan de ponerle toda la pega a Sánchez, ¿no? Es decir, esto que se arrastra, el señor Rajoy tuvo mayoría absoluta. ¿Qué hizo en contra de los ocupas? ¿Qué hizo en contra por la liberación del mercado inmobiliario? Nada. No hizo nada, absolutamente nada. Se dedicó a leer el Marca. No hizo absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el señor Zapatero es malo porque no hizo nada para arreglarlo, pero el señor Rajoy es bueno porque no hizo nada para arreglarlo? No, los dos son igual de incompetentes. Bueno, quizá un poquito más Rajoy, porque se supone que Rajoy venía a defender la idea de la derecha, es decir, no nos dio... El señor Zapatero iba bajo las siglas del PSOE. Ya puede saber lo que puede esperar de un socialista. Un señor que se presenta con el pabellón del Partido Popular y hace lo mismo que su antecesor socialista, yo creo que tiene aún más delito. Pero bueno, que decepciona más. Lo dejamos aquí, don Guillermo. No puedo estar más de acuerdo. Sé que me ha mirado la chuleta y me ha copiado, y por tanto le tengo que agradecer su intervención. Bueno, y no solo la suya, sino doña Pilar, gracias. Alfonso, muchas gracias por estar aquí. Y una vez más a nuestros oyentes, gracias por seguirnos una vez más. Y os emplazo al próximo lunes, Dios mediante. Mientras tanto, pasar una feliz semana. Hasta luego. Adiós.